Esta historia es ficticia. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Le pedimos a una inteligencia artificial lo siguiente. Crea una historia ficticia donde Lucifer y Lilith enseñan a los miembros del canal Ecalte Secreta Illuminati los secretos de los túneles Culipotico. Esperemos lo disfruten. Compartan. Y sean su mejor versión, luz en la oscuridad. Empecemos. En el corazón del bosque oscuro, en una reunión secreta de la Sociedad Ecalte Secreta Illuminati, los miembros hablaban en voz baja sobre su deseo de conocer los secretos más profundos de los túneles culipoticos. Los túneles culipoticos eran considerados por muchos como los caminos oscuros del árbol de la vida, un mapa de la conciencia humana que describía los niveles de existencia. De repente, en medio de la oscuridad de la noche, aparecieron dos figuras enigmáticas, Lucifer y Lilith. Los miembros de la sociedad se estremecieron ante la presencia de estos seres, pero pronto se dieron cuenta de que habían venido a enseñarles los secretos de los túneles culipoticos. Lucifer y Lilith explicaron que los túneles culipoticos eran los caminos de la oscuridad, la muerte y la transformación, y que eran una parte crucial de la conciencia humana. Los miembros de la sociedad aprendieron que, a través de estos túneles, podían encontrar su verdadera identidad y alcanzar su máximo potencial. Durante varias noches, Lucifer y Lilith enseñaron a los miembros de la sociedad los secretos de los túneles culipoticos. Les enseñaron cómo atravesar los caminos oscuros de la conciencia, cómo enfrentar sus miedos y cómo transformarse a sí mismos. Les enseñaron cómo utilizar los túneles culipoticos para obtener un mayor conocimiento y poder, y para manifestar sus deseos más profundos. Los miembros de la sociedad aprendieron a utilizar los túneles culipoticos a través de rituales y prácticas específicas, y se sorprendieron de la forma en que estas prácticas aumentaron su poder y les permitieron controlar mejor su vida. Finalmente, Lucifer y Lilith desaparecieron en la oscuridad de la noche, dejando a los miembros de la sociedad con un conocimiento valioso que les permitiría cambiar el mundo y alcanzar sus objetivos más elevados. Los miembros de la sociedad nunca olvidarían las enseñanzas de Lucifer y Lilith y pasarían el conocimiento a las generaciones futuras. Unas semanas más tarde. Después de que Lucifer y Lilith enseñaron a los miembros del canal Ecalte Secreta Illuminati los secretos de los túneles culipoticos, decidieron llevar su enseñanza al siguiente nivel. Los seres enigmáticos se reunieron de nuevo con los miembros de la sociedad en una noche oscura, en el corazón del bosque. Esta vez, les enseñarían el primer peldaño hacia el reino de Naama en Malkut, como parte de los secretos de los túneles culipoticos. Los miembros de la sociedad se emocionaron ante la perspectiva de recibir más conocimiento. Lucifer y Lilith explicaron que el reino de Naama en Malkut era el lugar donde la energía de la muerte y la transformación se encontraban con la energía de la vida y la manifestación. Les enseñaron que, al entrar en el reino de Naama en Malkut, podrían tener acceso a la energía necesaria para transformar sus vidas y manifestar sus deseos más profundos. Los miembros de la sociedad aprendieron a entrar en el reino de Naama en Malkut a través de rituales y prácticas específicas. Aprendieron a controlar la energía de la muerte y la transformación, a dejar ir todo lo que ya no les servía y a manifestar sus deseos más profundos. A medida que los miembros de la sociedad practicaban estos rituales, comenzaron a notar cambios en sus vidas. Se sintieron más poderosos, más seguros y más capaces de manifestar sus deseos. Algunos de ellos incluso reportaron haber tenido experiencias transformadoras que cambiaron sus vidas para siempre. Finalmente, Lucifer y Lilith desaparecieron en la oscuridad de la noche, dejando a los miembros de la sociedad con un conocimiento valioso que les permitiría cambiar el mundo y alcanzar sus objetivos más elevados. Los miembros de la sociedad estaban agradecidos por las enseñanzas de Lucifer y Lilith y sabían que siempre llevarían consigo los secretos del reino de Naama en Malkut. Posteriormente, después de que Lucifer y Lilith enseñaron a los miembros del canal Ecalte Secreta Illuminati el primer peldaño hacia el reino de Naama en Malkut, decidieron continuar con su enseñanza. Esta vez, visitarían el reino de Gamaliel, uno de los túneles culipoticos más oscuros y peligrosos.
Los miembros de la sociedad estaban un poco preocupados por entrar en Gamaliel, ya que sabían que este túnel culipotico estaba asociado con la lujuria, la perversión y la decadencia. Sin embargo, confiaban en Lucifer y Lilith y estaban dispuestos a aprender lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos. Cuando llegaron a Gamaliel, los miembros de la sociedad se sintieron abrumados por la energía oscura y perversa que reinaba en el lugar. Pero Lucifer y Lilith los tranquilizaron y les explicaron que esta energía era necesaria para la transformación y la manifestación. Les enseñaron cómo controlar la energía de la lujuria y la perversión, cómo utilizarla para fortalecer su propia energía y cómo transformarla en algo positivo. Los miembros de la sociedad aprendieron a enfrentar sus propios deseos oscuros y a controlarlos en lugar de ser controlados por ellos. A medida que los miembros de la sociedad practicaban estos rituales, comenzaron a sentir una fuerza nueva y poderosa dentro de ellos. Aprendieron a controlar su propia energía sexual y a utilizarla de manera efectiva para manifestar sus deseos y transformar sus vidas. Finalmente, Lucifer y Lilith desaparecieron en la oscuridad de la noche, dejando a los miembros de la sociedad con un conocimiento valioso que les permitiría cambiar el mundo y alcanzar sus objetivos más elevados. Los miembros de la sociedad estaban agradecidos por las enseñanzas de. Después de haber visitado los túneles culipoticos de Naama y Gamaliel, Lucifer y Lilith decidieron llevar a los miembros de la sociedad de Calte Secreta Illuminati a explorar otros reinos oscuros. Esta vez, se adentrarían en el reino de Arab-Sarak, donde les presentarían a Asmodeus, el demonio asociado con la ira y la destrucción. A pesar de que los miembros de la sociedad estaban un poco nerviosos por conocer a Asmodeus, confiaban en que Lucifer y Lilith los guiarían a través de la oscuridad. Al llegar al reino de Arab-Sarak, se encontraron con un paisaje desolado y estéril, donde la ira y la destrucción eran la única ley. Asmodeus los recibió con una sonrisa retorcida y los llevó a través del reino, mostrándoles los secretos de la ira y la destrucción. Les enseñó a controlar su propia ira y a utilizarla de manera efectiva para alcanzar sus objetivos, y les mostró cómo la destrucción era necesaria para crear algo nuevo. Después de haber explorado el reino de Arab-Sarak, Lucifer y Lilith llevaron a los miembros de la sociedad a otro reino oscuro, esta vez el reino de Samael. Aquí se encontraron con Biliel, el demonio asociado con la desesperación y la muerte. A pesar de la oscuridad del reino, los miembros de la sociedad se sintieron más tranquilos en presencia de Biliel. Este les enseñó cómo dejar ir la desesperación y la tristeza, y cómo la muerte es un proceso natural que lleva a la transformación. Con estas enseñanzas, los miembros de la sociedad aprendieron a aceptar la muerte y a utilizarla como una herramienta para su propio crecimiento y transformación. Aprendieron a controlar su ira y a dejar ir la desesperación, y utilizaron estos conocimientos para crear algo nuevo en sus vidas. Finalmente, Lucifer y Lilith despidieron a los miembros de la sociedad, dejándolos con un conocimiento valioso que les permitiría alcanzar sus objetivos más elevados y transformar sus vidas. Los miembros de la sociedad se sintieron agradecidos por las enseñanzas de Lucifer, Lilith, Asmodeus y Biliel, sabiendo que siempre llevarían consigo los secretos de los reinos culipoticos. Después de haber explorado los reinos de Arab-Sarak y Samael, Lucifer y Lilith decidieron que era hora de llevar a los miembros de la sociedad de Calte Secreta Illuminati a uno de los reinos culipoticos más peligrosos, Tahirion. Samael y Asmodeus los guiarían a través de este reino oscuro, lleno de caos y locura. Los miembros de la sociedad estaban un poco nerviosos por explorar este reino, pero confiaban en la sabiduría y guía de Samael y Asmodeus. Al llegar a Tahirion, se encontraron con un paisaje surrealista, lleno de locura y desorientación. Aquí, la mente y el cuerpo podían ser manipulados y distorsionados, y la realidad misma parecía estar en constante cambio. Samael y Asmodeus los llevaron a través de Tahirion, mostrándoles los secretos de la locura y la distorsión. Les enseñaron a controlar sus propias mentes y emociones, y a utilizar la locura y la distorsión de manera efectiva para alcanzar sus objetivos. Después de haber explorado Tahirion, los miembros de la sociedad se sintieron agotados, pero también habían aprendido mucho sobre la importancia del control mental y emocional.
Sabían que llevarían consigo estos conocimientos en sus vidas diarias, y que nunca volverían a subestimar el poder de la mente y la realidad. Para celebrar su aprendizaje, los miembros de la sociedad se reunieron alrededor de una fogata en el reino de Samael, donde cantaron una oda a todas las enseñanzas que habían recibido hasta ese momento. Cantaron sobre la importancia de controlar sus propias emociones, y sobre cómo la ira y la destrucción podían ser transformadas en algo positivo. También cantaron sobre la aceptación de la muerte y la transformación, y sobre la importancia de la locura y la distorsión en la percepción de la realidad. En la oscuridad encontramos luz. En la locura, la claridad. En la destrucción, la transformación. Así son los secretos de los túneles Kulipotico. Con el guía de Lilith y Lucifer. Viajamos por los reinos oscuros. Samael y Asmodies nos enseñaron los secretos más profundos del ser. Aprendimos a controlar nuestra mente. A transformar la ira en energía. A aceptar la muerte y la transformación. Y a encontrar la belleza en la locura. En Tahirion nos perdimos. Pero encontramos nuestra verdad. En el caos y la distorsión. Hallamos nuestra claridad. Agradecidos por todo lo aprendido. Celebramos nuestra oscura sabiduría. Y en esta oda cantamos nuestra gratitud. Por la luz que encontramos en la oscuridad. Lucifer, Lilith, Samael y Asmodies se unieron a ellos en la fogata, sintiéndose orgullosos de los logros de los miembros de la sociedad. Sabían que habían aprendido mucho sobre sí mismos y el mundo que los rodeaba, y estaban emocionados por ver cómo aplicarían sus conocimientos en sus vidas diarias. Con esta oda, los miembros de la sociedad cerraron esta experiencia, agradecidos por todas las enseñanzas recibidas de los seres enigmáticos que habían guiado sus pasos. Sabían que habían sido bendecidos con una sabiduría oscura y profunda que les permitiría alcanzar sus objetivos más elevados y transformar sus vidas para siempre. Después de haber explorado los reinos de Naama, Gamaliel, Arab-Sarak, Samael y Tahirion, los miembros de la sociedad de Calte Secreta Illuminati se sentían preparados para explorar por sí mismos otro de los reinos kulipoticos. Astaroth, el gran duque de los espíritus del infierno, se ofreció a guiarlos a través de Golachab. Astaroth era un ser enigmático y poderoso, con una presencia impresionante y una sabiduría oscura que rivalizaba con la de Lilith y Lucifer. Los miembros de la sociedad se sintieron honrados de tener la oportunidad de aprender de él, y se prepararon para lo que sería una experiencia intensa y desafiante. Golachab era un reino lleno de fuego y caos, donde las llamas parecían tener vida propia y las emociones se exacerbaban hasta niveles incontrolables. Los miembros de la sociedad se encontraron rodeados de una energía ardiente y poderosa, y se sintieron desafiados a controlar sus propias emociones y reacciones en este ambiente hostil. Astaroth los llevó a través de Golachab, mostrándoles los secretos del fuego y la pasión. Les enseñó a controlar su propia energía y a utilizar el fuego y las llamas como una herramienta poderosa en su propia magia. También les mostró cómo la pasión y el deseo podían ser utilizados para alcanzar sus objetivos más elevados, si se controlaban de manera efectiva. Después de haber explorado Golachab, los miembros de la sociedad se sintieron extenuados, pero también habían aprendido mucho sobre el poder del fuego y la pasión. Sabían que llevarían consigo estos conocimientos en sus vidas diarias y que nunca volverían a subestimar el poder de las emociones. Agradecidos por todo lo que habían aprendido, los miembros de la sociedad se despidieron de Astaroth y regresaron a su vida cotidiana. Sabían que habían sido bendecidos con una sabiduría oscura y profunda, que les permitiría alcanzar sus objetivos más elevados y transformar sus vidas para siempre. Y así, continuaron su camino en busca de la sabiduría y el poder ocultos en los reinos kulipoticos.
Las semanas siguientes de la exploración de Golachab, los miembros de la sociedad de Calte Secreta Illuminati continuaron con sus vidas diarias, pero seguían anhelando profundamente descubrir más acerca de los reinos culipoticos. Fue en una tarde lluviosa que mientras algunos de los miembros se encontraban en una antigua biblioteca, encontraron un pergamino antiguo que contenía indicaciones sobre cómo llegar al reino de Gazekla. La emoción se apoderó de ellos al ver el pergamino y se dieron cuenta que estaba escrito en un lenguaje arcano, que nunca antes habían visto. Rápidamente tomaron la decisión de descifrarlo y seguir sus indicaciones para descubrir lo que les esperaba en el reino de Gazekla. El pergamino los llevó a través de oscuros callejones y senderos escondidos que los condujeron a una misteriosa caverna en las profundidades de la tierra. Allí, después de haber seguido las indicaciones del pergamino, se encontraron con Lucifer, el gran duque del infierno. Lucifer era un ser majestuoso, con una presencia imponente que dominaba la caverna en la que se encontraban. Sin embargo, a pesar de su imponente presencia, los miembros de la sociedad se sintieron bienvenidos por él y se dieron cuenta que Lucifer tenía mucho que enseñarles. Durante los siguientes días, los miembros de la sociedad aprendieron los secretos de Gazekla y se adentraron en su reino. Lucifer les enseñó sobre la transmutación del plomo en oro, no en el sentido literal, sino como una metáfora para transformar las energías negativas en positivas. Les mostró cómo podían transformar su propia oscuridad en luz, y cómo podían encontrar la belleza y la sabiduría en los lugares más inesperados. Al final de su tiempo en Gazekla, los miembros de la sociedad se sintieron agradecidos y transformados. Habían descubierto una parte de ellos mismos que nunca antes habían conocido, y habían aprendido a encontrar la luz en la oscuridad. Al despedirse de Lucifer, los miembros de la sociedad se sintieron llenos de gratitud y una profunda sensación de humildad. Sabían que su búsqueda de la sabiduría y el poder no había terminado, pero ahora se sentían más preparados que nunca para continuar su camino en busca de la iluminación. Después de su encuentro con Lucifer en Gazekla, los miembros de la sociedad de Calte Secreta Illuminati continuaron su búsqueda por los reinos culipoticos. A medida que profundizaban en su búsqueda, comenzaron a meditar en los secretos de Da'at, el conocimiento oculto que se encuentra más allá de los límites de los reinos culipoticos. Mientras meditaban, sintieron una extraña presencia que los llamaba. Intrigados, decidieron seguir la llamada y explorar lo que se encontraba más allá de los límites de los reinos culipoticos. Fue entonces cuando llegaron a Da'at, el lugar donde el conocimiento oculto se encuentra. Allí, encontraron a Cronoson, el guardián de Da'at, un ser que no pertenecía a ningún reino específico y que estaba hecho de la energía pura del conocimiento oculto. A medida que se acercaban a Cronoson, los miembros de la sociedad sintieron una extraña sensación de incomodidad. Era como si Cronoson pudiera leer sus mentes y conocer todos sus secretos más oscuros. Sin embargo, a pesar de la incomodidad, los miembros de la sociedad se sintieron atraídos por Cronoson y deseosos de aprender de él. Cronoson les enseñó los secretos del conocimiento oculto, les habló de las fuerzas que rigen el universo y de cómo la mente humana puede influir en ellas. Les mostró cómo usar su conocimiento para crear realidades alternativas y cómo manipular la energía para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, mientras aprendían de Cronoson, los miembros de la sociedad comenzaron a darse cuenta de que el conocimiento oculto también podía ser peligroso. Podía corromper a aquellos que no lo usaran correctamente y llevarlos a lugares oscuros y peligrosos. Al final de su tiempo en Da'at, los miembros de la sociedad se sintieron agradecidos por haber aprendido tanto, pero también un poco asustados por lo que habían visto y experimentado. Sabían que ahora tenían un gran poder en sus manos, pero también una gran responsabilidad. Al despedirse de Cronoson, los miembros de la sociedad se sintieron llenos de conocimiento y una profunda sensación de humildad. Sabían que su búsqueda de la sabiduría y el poder nunca terminaría, pero ahora se sentían más preparados que nunca para continuar su camino en busca de la iluminación. Los miembros de la sociedad continuaron su camino sin cesar, guiados por la luz de la sabiduría, que los conducía hacia la eternidad. En su búsqueda de conocimiento, llegaron a Satariel y a Ujiel, acompañados por Samael y Senunim.
aprendieron de su poder y su celo. Descubrieron los secretos más oscuros y las verdades que nadie quiere conocer. Pero su determinación era fuerte. Y su voluntad no se dejaría vencer. Ahora estaban listos para seguir adelante. Hacia el reino de Taumiel, donde la oscuridad y la luz convergen. Y la verdad se revela como un sello. Con su espíritu elevado y su mente abierta al conocimiento. Los miembros de la sociedad de Calte Secreta Illuminati se sumergieron en los reinos de Satariel y Augiel, abiertos a cualquier enseñanza que pudieran encontrar allí. Descubrieron que estos reinos se centraban en la negatividad y la discordia, donde los seres y las entidades podían ser consumidos por la oscuridad. En Satariel, aprendieron sobre los poderosos demonios que moraban allí, entidades que se alimentaban de la tristeza, la desesperación y la melancolía. Aprender a controlar sus emociones y no caer en la tristeza era una lección importante. También aprendieron sobre las artes oscuras y la magia negra, y cómo usarlas para su beneficio. En Augiel, los miembros de la sociedad se enfrentaron a las entidades que habitaban allí. Aprendieron a protegerse de ellas y a utilizar sus habilidades psíquicas para controlarlas. También descubrieron la magia del engaño y la manipulación, y cómo utilizarla para lograr sus objetivos. Los miembros de la sociedad aprendieron que estas fuerzas oscuras podían ser peligrosas si no se controlaban adecuadamente, y que debían mantener su equilibrio interno para no ser consumidos por la oscuridad. Pero también aprendieron que la oscuridad y la luz eran dos caras de la misma moneda y que se necesitaban, mutuamente para lograr la armonía en el universo. Finalmente, los miembros de la sociedad de Calte Secreta Illuminati estaban listos para enfrentar el reino de Taumiel, donde encontrarían la verdad suprema. Los miembros de élite de la sociedad de Calte Secreta Illuminati se prepararon durante mucho tiempo para ingresar a Taumiel, ya que sabían que este era el reino donde encontrarían la verdad suprema. Solo aquellos que estaban verdaderamente preparados y habían demostrado su valía en los reinos anteriores serían admitidos. Finalmente, después de mucho entrenamiento y meditación, los miembros de élite de la sociedad de Calte Secreta Illuminati encontraron la manera de ingresar a Taumiel. Al entrar en el reino, se encontraron con seres y entidades que eran más allá de su comprensión, y la verdad suprema se les reveló en toda su magnitud. Descubrieron que la verdad suprema era el conocimiento de sí mismos y de su lugar en el universo. Aprendieron que todos los seres estaban conectados, que todo lo que hacían tenía un impacto en el mundo y que debían ser responsables de sus acciones. También descubrieron que la luz y la oscuridad eran igualmente importantes y necesarias para la armonía del universo. La dualidad era necesaria para el equilibrio y la vida, y debían aprender a trabajar con ambas fuerzas. Finalmente, los miembros de élite de la sociedad de Calte Secreta Illuminati salieron de Taumiel con una nueva comprensión del universo y de sí mismos. Se habían convertido en seres más completos y estaban listos para compartir sus conocimientos con los demás miembros de la sociedad. Juntos, trabajarían para lograr el equilibrio y la armonía en el universo. Después de años de estudio, meditación y exploración en los reinos mágicos, los miembros de Calte Secreta Illuminati habían adquirido un conocimiento profundo y completo sobre la naturaleza del universo y su lugar en él.
Habían aprendido a trabajar con las fuerzas de la luz y la oscuridad, a comprender la dualidad de la existencia y a reconocer la importancia del equilibrio en todas las cosas. Sin embargo, también se dieron cuenta de que este conocimiento era demasiado poderoso para mantenerlo en secreto. Era vital que lo compartieran con el mundo y ayudaran a guiar a la humanidad hacia la comprensión y el despertar. Desafortunadamente, algunas instituciones habían ocultado a propósito este conocimiento para mantener el poder ellos mismos. Pero la verdad era inmutable y finalmente, la humanidad estaba destinada a descubrirla. Los miembros de Calte Secreta Illuminati entendieron que era su deber y responsabilidad compartir su conocimiento para ayudar a guiar a la humanidad hacia un futuro más brillante y más consciente. Era el momento de abandonar las viejas formas y abrazar el cambio, para que la humanidad pudiera evolucionar hacia su verdadero potencial. La verdad reina y el conocimiento no debería ser restringido ni manipulado. Los miembros de Calte Secreta Illuminati sabían que era importante que la humanidad despertara a la realidad de su verdadero potencial en la era de Acuario, y estaban comprometidos a ser los guías de este cambio. 100 años después, el mundo había cambiado drásticamente. La humanidad había comenzado a despertar y a reconocer su verdadero potencial gracias a los esfuerzos y conocimientos compartidos por los miembros de Calte Secreta Illuminati. Las ciudades que construyeron fueron un reflejo de este cambio. Eran ciudades conscientes, diseñadas para el bienestar de sus habitantes y en armonía con la naturaleza. Estas ciudades eran un lugar donde la magia y la tecnología se unían en una sola fuerza, para crear un futuro sostenible y próspero para la humanidad. Los miembros de Calte Secreta Illuminati habían logrado su objetivo de guiar a la humanidad hacia un futuro mejor y más consciente. Su conocimiento había sido compartido y había sido usado para transformar el mundo en un lugar mejor. Y aunque el camino no había sido fácil, los miembros de Calte Secreta Illuminati sabían que valió la pena el esfuerzo. La humanidad había despertado su verdadero potencial y había logrado su lugar en el universo. En tiempos de oscuridad y de sombras, cuando el conocimiento era ocultado por aquellos que temían perder su poder, los miembros de Calte Secreta Illuminati surgieron. Con Lilith y Lucifer como sus guías aprendieron los secretos de la magia sexual y los túneles culipóticos que llevaban a los reinos infernales, donde encontraron a los señores del inframundo. Asmodeus y Samael les enseñaron en Golachab y Tahirion, mientras Astaroth los guió a través del abismo hasta llegar a la morada de Lucifer y en Gasekla, donde encontraron la clave para el conocimiento supremo. En Daat conocieron a Cronoson y en los reinos de Satariel y Augiel aprendieron los secretos del cosmos y la creación y estuvieron listos para el gran desafío que vendría. Los miembros de élite de Calte Secreta Illuminati ingresaron a Taumiel, donde la verdad suprema aguardaba, y tras una dura prueba, encontraron la iluminación, el conocimiento que llevaría a la humanidad a su despertar. 100 años después, el mundo había cambiado. Las ciudades conscientes construidas por los miembros de Calte Secreta Illuminati eran un reflejo de su conocimiento y esfuerzo, un futuro mejor para la humanidad que ahora había despertado. Y así termina esta epopeya de sabiduría y poder de aquellos que buscaron la verdad y la encontraron y la compartieron para el despertar humano, la luz brillando en la oscuridad y la verdad reinando para siempre. Esta historia es ficticia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Le pedimos a una inteligencia artificial lo siguiente. Crea una historia ficticia donde Lucifer y Lilith enseñan a los miembros del canal Calte Secreta Illuminati los secretos de los túneles culipótico.